Here's my plan to dismantle the deep state and reclaim our democracy from Washington corruption once and for all, and corruption it is. First, I will immediately reissue my 2020 executive order restoring the president's authority to remove rogue bureaucrats, and I will wield that power very aggressively. Second, we will clean out all of the corrupt actors in our national security and intelligence apparatus, and there are plenty of them. The departments and agencies that have been weaponized will be completely overhauled so that faceless bureaucrats will never again be able to target and persecute conservatives, Christians, or the left's political enemies, which they're doing now at a level that nobody can believe even possible. Third, we will totally reform FISA courts, which are so corrupt that the judges seemingly do not care when they are lied to in warrant applications. So many judges have seen so many applications that they know were wrong, or at least they must have known. They do nothing about it. They're lied to. Fourth, to expose the hoaxes and abuses of power that have been tearing our country apart, we will establish a Truth and Reconciliation Commission to declassify and publish all documents on deep state spying, censorship, and corruption, and there are plenty of them. Fifth, we will launch a major crackdown on government leakers who collude with the fake news to deliberately weave false narratives and to subvert our government and our democracy. When possible, we will press criminal charges. Sixth, we will make every Inspector General's office independent and physically separated from the departments they oversee so they do not become the protectors of the deep state. Seventh, I will ask Congress to establish an independent auditing system to continually monitor our intelligence agencies to ensure they are not spying on our citizens or running disinformation campaigns against the American people, or that they are not spying on someone's campaign like they spied on my campaign. Eighth, we will continue the effort launched by the Trump administration to move parts of the sprawling federal bureaucracy to new locations outside the Washington swamp. Just as I moved the Bureau of Land Management to Colorado, as many as 100,000 government positions could be moved out, and I mean immediately, of Washington to places filled with patriots who love America, and they really do love America. Ninth, I will work to ban federal bureaucrats from taking jobs at the companies they deal with and that they regulate. So they deal with these companies and they regulate these companies, and then they want to take jobs from these companies. It doesn't work that way. Such a public display cannot go on, and it's taking place all the time, like with Big Pharma. Finally, I will push a constitutional amendment to impose term limits on members of Congress. This is how I will shatter the deep state and restore government that is controlled by the people and for the people. Thank you very much. Muy bien, estimados, bienvenidos aquí a la ciudad de Orwell City. Bueno, aquí en la plataforma BitChute. Estamos a 7 de noviembre. Básicamente ya pasaron las elecciones. Estas elecciones de las cuales yo les venía advirtiendo que iban a ser hay unas elecciones muy complicadas. Y bueno, así ha sido. Bueno, ya todos saben que Trump ganó las elecciones, prácticamente arrasó y destrozó a los demócratas después de una victoria bastante abrumadora y muy decisiva de Trump, como hemos visto, el día de las elecciones. Y tal como yo les dije, a partir del día de ayer, ayer estuvimos a 6 de noviembre, empezaron a estallar las protestas pro-palestinas y las protestas anti-Trump, protestas que son financiadas, básicamente por George Soros, este engendro
que ya es bastante conocido. La gente ya sabe bastante bien quién es Soros. Y bueno, estas protestas han estallado en muchísimas ciudades, más de 10 ciudades, porque como ustedes se imaginarán, en este momento hay muchísima rabia y odio en la izquierda. Una de las cosas que llama la atención, para que ustedes lo sepan, es que Obama, luego de que se supiera que Trump salió ganador, se le perdió el rastro, no está en Estados Unidos, salió fuera de Estados Unidos en un vuelo privado, y bueno, hasta esta hora no se sabe dónde está Obama. En Chicago, de hecho, un día después, de hecho aquí lo estoy leyendo en internet, un día después de que Estados Unidos ya decidiera y tuviera clara su decisión, lo que es la red de la comunidad palestina en Estados Unidos protestó por la victoria de Trump. Esto era algo que era obvio que iba a ocurrir en lo que es la Plaza Federal. Cuando los estadounidenses acudieron a las urnas este martes, básicamente votaron prácticamente en todos los ámbitos a favor de la plataforma con la que Trump hizo su campaña para ser presidente. De una manera muy decisiva, muy abrumadora. Trump ganó el voto del colegio electoral, ganó el voto popular también, ganó en la Cámara de Representantes. ¿Qué más? Bueno, también ganó el Senado y también en las elecciones a gobernador. Así que básicamente Estados Unidos ahora no solo votó a Trump de una forma absolutamente aplastante, ¿cierto? Sino que además esto significa que se le da un mandato bastante claro para promulgar por lo menos los puntos claves que son de la agenda Trump, que tiene que ver con el control y la reforma de la inmigración, que es en este minuto lo que más tiene urgencia, porque hay millones y millones de inmigrantes indocumentados que están ahora en los Estados Unidos. Ustedes lo saben bien, porque aquí ese tema lo hemos hablado muchas veces. También hay miles de agitadores que son pro-palestinos, que odian a Israel. Esto está financiado más que nada por Soros a través de su hijo Alexander Soros, creo que se llama. Y bueno, estas protestas anoche, incluso en Chicago y Filadelfia, se salieron de control en las calles, básicamente para pedir el fin de una presidencia de Donald Trump que ni siquiera está por comenzar. Todos sabemos que esto va a comenzar recién el día 21 de enero del año que viene. Falta bastante entonces para que Trump tome el control de la presidencia, pero bueno, las cosas ya se salieron totalmente de control, pero esto era algo lógico, que yo ya lo había hablado en videos anteriores. Sabemos que Estados Unidos es una nación básicamente de inmigrantes. La forma en cómo se fundó Estados Unidos, la inmigración cuando es legal es buena y es bastante necesaria para mantener básicamente a un país, cualquiera que éste sea, con una fuerza laboral necesaria, ¿cierto? Para que las cosas funcionen sin problemas y sobre todo de una manera eficiente. Pero George Soros y ahora su hijo Alex Soros se llama, Alex Soros, han gastado muchos millones de dólares a través de distintas ONG para inundar las calles con estos agitadores de izquierda o agitadores políticos, como son los que hoy en día están en América.
Bueno, Soros y los demócratas son obviamente los que mantienen vivo todo lo que es el racismo, fomentando el odio y causando toda esta división política en las calles. Se supone que Trump, en este caso, representa lo que es la soberanía del americano promedio, ¿cierto? La soberanía estadounidense sobre lo que son las fronteras, y obviamente lo odian básicamente por eso. Entonces Trump además apoya a Israel y también lo odian por eso. Lo odian mucho por apoyar al Estado judío. Incluso los medios de comunicación, yo se los había dicho muchas veces a ustedes que habían descartado total y absolutamente a Donald Trump, pero ahora están los medios masivos en una especie de un completo estado de shock, porque como predije aquí en el último video, de que las encuestas estaban totalmente equivocadas en el momento de hablar aquí. Piensen ustedes que todavía, ¿cierto? No se han publicado lo que son los números finales de las votaciones. Y bueno, obviamente, aunque está claro que los republicanos han ganado, sin duda, primero arrasando en la Casa Blanca, luego el Senado, después la Cámara de Representantes. Hay algunos comentaristas de izquierdistas que están medio enloquecidos con esto de Trump, que han estado insistiendo en que el presidente electo sea encarcelado antes de que asuma el cargo. Esto básicamente es una increíble estupidez, porque no veo cómo esto pueda ocurrir. Tampoco no veo ningún posible enjuiciamiento de Joe Biden por su papel en la manipulación y en el robo electoral de las elecciones del año 2020. Y bueno, básicamente esta es la primera vez que nosotros vemos una elección en la que un partido sigue cometiendo un error tras otro, y una de las principales razones por la que Trump ganó es porque de hecho los demócratas lo que hicieron fue autodestruirse. Entonces ocurre que ahora en las calles de Estados Unidos hay algunas personas de izquierda que se han rendido por completo. De hecho, Obama está inubicable, no está en Estados Unidos. Las búsquedas en Google de cómo mudarse a Canadá, si ustedes buscan ahora cómo mudarse a Canadá en Google, han aumentado, porque una vez que quedó claro que Trump iba a ganar, hay mucha gente de izquierda que no quiere estar ya en Estados Unidos. Y bueno, ahora que la campaña ha terminado, ahora que ya las cosas están bastante claras, la verdad es que estoy extremadamente preocupado por lo que viene ahora, porque en este minuto hay mucha ira y hay mucha frustración en la izquierda en este momento, y ciertamente que es posible que no se necesite mucho, ¿cierto?, para empujar las cosas muy al límites. Hay muchas protestas en varias ciudades en este minuto. Hay una pregunta que hay que hacerse en medio de toda esta elecciones caóticas. ¿Quién está gobernando realmente en este minuto en Estados Unidos? Esa pregunta solamente puede responderse conociendo primero quién ha formado el grupo político establecido desde la fundación de los Estados Unidos. Si no está gobernando Joe Biden porque tiene un problema grave de demencia, ¿quién está gobernando entonces? ¿Qué y quién es el verdadero poder que gobierna América en este minuto? Primero, aquí tenemos que hablar del término conocido como el Deep State o el Estado profundo. El Deep State es una palabra política que básicamente lo que hace es describir estructuras de poder ilegales que existan
dentro de un Estado, en cualquier país, en este caso América. Se trata de un poder oculto que realiza sus propios objetivos sin el control del poder judicial. Bueno, en relación a ese término, el Estado profundo, a menudo también esto se asocia con sociedades secretas, con logias, se asocia con personas invisibles o de un gobierno en la sombra que opera de forma encubierta desde un segundo plano. Y opera obviamente sin el conocimiento de la población y por lo tanto operan absolutamente fuera de todo control. ¿Existe un Estado profundo en Estados Unidos? Aquí tendríamos que hacer un poco de historia. El escritor alemán Michael Hassemann escribió este año un libro que se llama La guerra de los masones contra el trono y el altar. Ese libro se publicó este año 2024 y cuenta que efectivamente fueron las sociedades secretas las cuales fundaron los Estados Unidos que hoy en día todos conocemos. Y la fundación de América básicamente estuvo precedida, sabemos, por la Revolución Americana, con las figuras centrales de este levantamiento que fueron los masones, como Samuel Adams, John Hancock, ¿cierto? Paul Revere, y Paul Revere fue, por cierto, un gran maestro de la logia de Massachusetts. El 4 de julio de 1776, entonces, los delegados de las 13 colonias aprobaron finalmente la Declaración de Independencia de los Estados Unidos y fundan así los Estados Unidos. Benjamin Franklin fue un masón muy connotado, que fue miembro del comité que redactó, de hecho, la Declaración de Independencia de los recién fundados Estados Unidos de América. Y ocurre que para el primer borrador, ¿cierto?, se le encarga a Thomas Jefferson el primer borrador, y así los 56 firmantes de la Declaración de la Independencia, tenemos que 53 eran todos masones. Entonces, cuando la Constitución de los Estados Unidos es finalmente adoptada en 1787, 19 de los 39 firmantes eran todos masones. El primer presidente de Estados Unidos, George Washington, de hecho, también era masón, y en su toma de posición prestó juramento sobre la Biblia masónica en la logia de Nueva York, que existe hasta el día de hoy. El transportador, el pentagrama, el búho de Minerva, el ojo que todo lo ve, la estrella de 5 puntas con la punta hacia abajo, que es un símbolo bastante habitual en el satanismo, son bastante reconocibles hoy en los Estados Unidos. Son reconocibles sobre todo en la capital de Estados Unidos, y sería difícil, de hecho, definir más claramente con todo esto quién o cuál es el espíritu que está gobernando en Estados Unidos ahora, para todos los tiempos y para todas las generaciones. En septiembre de 1793 se coloca lo que es la primera piedra del Capitolio en Washington, que es la capital de los Estados Unidos y que es la sede además del Congreso de Estados Unidos, siguiendo un rito masónico. El Capitolio fue descrito por Thomas Jefferson, posterior presidente de los Estados Unidos y masón, por supuesto, y en 1848 se inició lo que fue la construcción del monumento a Washington en las inmediaciones de la Casa Blanca. La primera piedra de este obelisco absolutamente monumental, de dimensiones enormes, fue donada por una logia masónica.
El obelisco, evidentemente que es un símbolo bastante importante en lo que es la masonería. Este monumento que está situado a los pies del monumento en Washington. También está el tema del billete de $1, que indica claramente quién constituye el estado profundo en Estados Unidos. En el reverso del billete de $1 está el ojo de la providencia, que está sobre una pirámide incompleta, ustedes lo saben. Está el llamado ojo de la providencia, que sigue siendo hoy en día de un simbolismo pero absolutamente central en todas las logias masónicas que existen. En 1935 se añadió por primera vez la pirámide como símbolo, se añadió al dólar, al billete. Esto bajo la presidencia de Roosevelt, que también fue un miembro muy, muy activo de la masonería y recibió incluso a muchas delegaciones masónicas durante los años que estuvo ahí como presidente. También el número romano que aparece en el escalón inferior de la pirámide inacabada del billete del dólar representa el año 1776. Pero esa fecha hace honor al año de la fundación de lo que es la orden masónica Illuminati, es decir, la masonería satanista, por Adam Weishaupt, en Ingolstadt, Alemania, en 1776. Así que hace honor esa fecha en realidad no a la fundación de Estados Unidos, sino que hace honor al año de la fundación de esta orden masónica iluminista por Adam Weishaupt en 1776. En ningún lugar las sociedades secretas masónicas se extendieron tan rápidamente como en Estados Unidos, y después de la muerte de George Washington, el número de masones, pensemos que pasó de 25.000 aproximadamente a más de 80.000, lo que representa prácticamente un 10% de lo que eran los hombres blancos adultos de esa época. Y 100 años después ya había más de 16.000 logias en Estados Unidos. En ese momento el monumento masónico del George Washington Memorial ya estaba terminado y es básicamente un templo. Es un templo masónico monumental muy grande y también es un hito, por supuesto, de lo que es la masonería estadounidense, que puede verse desde lejos. De hecho, hoy en día se estima que alrededor de 2 millones de ciudadanos estadounidenses son miembros activos de varias sociedades masónicas secretas. Desde el nombramiento prácticamente del primer presidente de Estados Unidos, George Washington, en 1789, hasta casi 1933. Entonces, como ustedes ven, casi todos los presidentes estadounidenses han sido masones, todos, y por lo menos fueron miembros de alguna sociedad secreta. Además de George Washington, también habían muchos otros. Podría nombrar, por ejemplo, a Thomas Jefferson. Por ahí está Andrew Jackson, que por lo menos son los más importantes, los más connotados, los más conocidos. Por supuesto, Abraham Lincoln, el presidente Theodore Roosevelt, Woodrow Wilson también. Entonces, como vemos, la política ha estado siempre plagada de masones. Y de los 31 presidentes estadounidenses, por lo menos de ese periodo, solamente 2 no fueron masones, pero igual tuvieron el apoyo de estas sociedades secretas. En 1921, y ya van a entender por qué les estoy explicando todo esto, las sociedades secretas se juntan todas y deciden
fundar un solo centro de control mundial, o un solo centro como núcleo de poder, que es conocido como el CFR o el Consejo de Relaciones Exteriores. Ese grupo declaró al resto del mundo como una empresa y ellos decidieron que iban a actuar como un gobierno en la sombra en los Estados Unidos. Y hay otras figuras obviamente fundadoras clave, como son los masones de alto grado, John Rockefeller, el primer presidente del CFR, que trabajaba para la familia Rockefeller, que también era masón. De hecho, el dinero para la fundación del CFR vino de las más altas finanzas masónicas. En 1945 el CFR se trasladó a la ciudad de Nueva York, y que es la sede actual hoy en día, y Rockefeller donó de hecho la mayoría del dinero para el mantenimiento de esa sede. Antes de la apertura de lo que fue el obelisco en el 2014, los masones colocaron simbólicamente la piedra angular, es decir, la pirámide, en la cima del obelisco. Esto representa el ojo de Lucifer, que es el ojo que todo lo ve, igual que el que se encuentra en la cúspide de la pirámide de lo que es el billete del dólar estadounidense. Hay muchos presidentes estadounidenses que también fueron miembros del CFR. Están los presidentes Dwight Eisenhower, está Nixon, Ford, Jimmy Carter, está Bill Clinton, está George Bush por ahí también. Y desde la fundación del CFR en 1921, prácticamente, como les decía, todos los presidentes estadounidenses han estado bajo la influencia de este grupo de poder. Casi todos los presidentes, sin excepción alguna. Todos los presidentes estadounidenses han estado bajo la influencia, porque para el CFR básicamente no importa que pertenezcan a los demócratas o que pertenezcan a los republicanos. Entonces, con el fin de establecer este gobierno masónico en la sombra, mucho más allá de la frontera de Estados Unidos, también se crea el grupo Bilderberg, se crea la Comisión Trilateral, se crea el Consejo Europeo de Relaciones Exteriores, que fueron todos estos organismos fundados a partir de la creación del CFR. En el 2021, Biden es el 46 presidente de los Estados Unidos. Anteriormente había sido vicepresidente de Obama, y como ustedes se imaginarán, y al igual que todos los presidentes anteriores que le han precedido, es también un masón satanista de alto grado, Joe Biden, y junto con Obama y otros políticos como Hillary Clinton, son miembros de logias masónicas. Entonces, la figura de Soros aquí tiene que ver porque fue el partidario más conocido de Biden en su campaña electoral del 2024. Financió su campaña con más de 60 millones de dólares después de que Biden retirara su candidatura a las elecciones presidenciales estadounidenses. Después que la retira. Y bueno, viene ahí la entrada de Kamala Harris, designada como una nueva candidata para el Partido Demócrata. Anteriormente había sido la vicepresidenta de Joe Biden. Kamala Harris aquí tiene una relación muy estrecha con el CFR. De hecho, inmediatamente después de la división de Biden, se supo que el estratega del CFR, George Soros, y su hijo Alexander Soros estaban apoyando financieramente a Kamala Harris en su candidatura.
y de hecho hubieron varias reuniones entre Alexander Soros y Kamala Harris. Así que basándonos entonces en las conexiones y los hechos que les estoy presentando hasta ahora, está claro y es obvio que existe un Estado profundo en Estados Unidos, que es el CFR, y todas estas instituciones y logias masónicas que son los que le dan forma al Estado profundo en la sombra. Les repito que las sociedades secretas han dirigido toda la política en Estados Unidos desde la misma fundación de Estados Unidos en 1776. Y desde 1921 el CFR ha actuado como el brazo político y estratégico de estas sociedades secretas. Ahora Trump volvió a presentarse a la presidencia después del 2016. Y bueno, él fue investido como el 45 presidente de los Estados Unidos del 2017. Obviamente él era ya muy famoso en Estados Unidos, se hizo famoso con el tema del imperio Trump. Pero lo que todos ustedes tienen que saber es quién es realmente Donald Trump y bajo qué influencia él está en este minuto. Además de Henry Kissinger, hay otros estrategas del CFR que han aparecido muchas veces al lado de Trump. También masones de alto grado y el mismo presidente en funciones del CFR, que es David Rubenstein, con el estratega del CFR y masón de alto grado Larry Flynn, que es un empresario que tiene mucha plata. Trump también cuenta con la ayuda del jefe de Blackstone. Entre sus principales donantes es miembro de la sociedad secreta Skull and Bones, y Trump también tiene contactos con la masonería de alto nivel. De hecho, se presenta en público como un cristiano, ustedes lo saben, como han hecho antes muchos otros presidentes estadounidenses. En este minuto, los líderes cristianos de Estados Unidos y millones de cristianos evangélicos, y por tanto, y de hecho, hay aquí un grupo bastante decisivo de votantes, lo apoyan. De hecho, Trump recibió una educación jesuita, sus hijos estudiaron en universidades jesuitas. Sabemos que los jesuitas son la orden religiosa más numerosa de lo que es la Iglesia Católica. El establecimiento de las sociedades secretas masónicas y este tema de los grados masónicos estuvo en gran medida influido, de hecho, por los jesuitas. Trump, lo que se sabe es que asistió a la iglesia colegiata de mármol en Estados Unidos desde que era muy chico. Participó en varios servicios dominicales durante 50 años y fue Vincent Peale, el pastor de la iglesia donde él iba. Lo que mucha gente no sabe es que Vincent Peale era un masón grado 33. Jared Kushner es un propietario estadounidense y yerno de Trump desde el 2009, alrededor del año 2008-2009, y está considerado como el principal asesor de quien es ahora el presidente de Estados Unidos. Jared Kushner, bueno, forma parte del club Bilderberg, que está fundado por los masones de más alto nivel mundial. Está ahí Henry Kissinger, está Rockefeller. También participó en una reunión del Club Bilderberg en 2019. Y Trump también cuenta, además, con el apoyo del órgano del gobierno, del órgano de gobierno del Club Bilderberg. De hecho, el comité directivo del Club Bilderberg el año 2016 financió, para que ustedes sepan, la campaña electoral de Trump con más de $1 millón. Después vino, sabemos, la victoria de Trump. Formó parte del equipo de transición que preparó su presidencia
Y también es bastante desafortunado, como sabemos, que la influencia del grupo Bilderberg en la primera campaña electoral de Trump lo llevara a recibir una infinidad de contratos con el ejército estadounidense, ligado esto al tema de las vacunas y a las agencias de inteligencia estadounidenses. Jeffrey Epstein también sabemos que dirigió una red de tráfico sexual de menores durante unos 20 años más o menos. Las víctimas denunciaron tráfico sexual y agresiones sexuales que tuvieron lugar ya en el año 1996. Y se calcula que hay en total más o menos alrededor de 100 a 300 víctimas, y sin embargo el número de casos no denunciados es muchísimo mayor. Jeffrey Epstein, como algunos de ustedes saben, fue encarcelado en 2019 y al poco tiempo fue encontrado muerto en la celda donde estaba. Jeffrey Epstein, era un masón grado 33 y era además miembro del CFR. Y entre sus amigos se encontraba justamente Donald Trump y Bill Clinton. Epstein usaba aviones para llevar a su isla privada todo tipo de mujeres menores de edad, invitados exclusivos, dentro de los cuales fue varias veces Donald Trump. Se sabe por los registros de los vuelos publicados anteriormente que Bill Clinton, Donald Trump y el mismísimo presidente inglés Andrés se encontraban con bastante frecuencia entre los que son los pasajeros a bordo. De hecho, se dice que Bill Clinton apareció como pasajero 26 veces y Trump aparece por lo menos alrededor de 7 veces. Entonces, en público sabemos sin embargo que Trump se ha presentado muchas veces a sí mismo como un salvador contra lo que es el tráfico sexual de niños. De hecho, él cuando asumió el cargo en el 2016 prometió utilizar toda la fuerza de su administración para terminar con este tema de la trata de personas y de menores de edad. En abril del año 2018, si ustedes se acuerdan, firmó también públicamente una especie de ley contra el tráfico sexual y la explotación infantil. Ahora tenemos que preguntarnos hasta qué punto es digno de confianza en materia de lucha contra el tráfico sexual alguien que al parecer forma parte el mismo de todo el problema. Elon Musk actualmente también es el mayor partidario de Trump. De hecho, está considerado Elon Musk, ustedes saben, el hombre más rico del mundo. Y anunció él hace días atrás su apoyo total a la candidatura de Trump. Lo anunció esto en julio del 2024. Elon Musk ha donado fondos para lo que será con el tiempo el tema de la identificación digital biométrica y luego vincular todo esto a lo que es la identificación personal. De hecho, actualmente hay una empresa que ya está implantando el chip cerebral en humanos, así que la intención de Elon Musk de implantar un chip en el cerebro de las personas para conectarlas en red con el ordenador, o en otras palabras, poder conectar o controlar, dicho de otra forma, los pensamientos de las personas con chip. También ese tema va directamente en esa dirección. Se ha sabido que Bush y Obama son parte, también junto con Elon Musk, de la masonería luciferina de alto grado,
y además de Elon Musk y Barack Obama y George Bush, está también como miembro de esta secta el fundador y el sumo sacerdote conocido como la Iglesia de Satán, Anton LaVey, que también es un masón de alto grado. También está aquí metido en todo esto el príncipe Harry y el presidente de Francia, Emmanuel Macron. De hecho, en la escena mundial, por lo menos, Trump se ha presentado como un pacificador internacional y una de sus principales promesas ha sido ponerle fin a la guerra de Ucrania en cuestión de horas. Pero el año 2018, recordemos que Trump aprobó el presupuesto de defensa de Estados Unidos en más de 716.000 millones de dólares. Eso le dio al Pentágono un presupuesto de algo así como 2.000 millones de dólares al día para gastar. Por lo tanto, el historial bélico bajo lo que fue el mandato de Trump como el 45 presidente de Estados Unidos fue que por lo menos los 2 primeros años de su presidencia se lanzaron casi 80.000 bombas. Han habido más de 12.000 ataques con drones en los 4 años que fue presidente. Y en términos de guerra, bueno, Trump actuó prácticamente de la misma forma que los anteriores presidentes de Estados Unidos, y como los cerebros del Estado profundo han hecho prácticamente de esto durante siglos en Estados Unidos. Así que bien, las críticas por lo menos de Trump a la OTAN durante su primer mandato, de hecho ya pretendían generar miles de millones en financiación para lo que es la industria de la defensa. Y el objetivo declarado de Trump era de hecho persuadir a los Estados miembros de la OTAN para que aumentaran masivamente sus gastos en defensa. También hay figuras claves que son decisivas. Están los asesores de Trump, que forman parte, lamentablemente, de la masonería luciferina de alto grado, o por lo menos de lo que es su organización estratégica junto con el CFR. Así que aunque él anuncia estar tomando oficialmente medidas contra este tema del tráfico sexual y de menores, la verdad de las cosas es que él mismo es el que forma parte del problema. De hecho, se presenta como un pacificador internacional, pero tiene un largo historial de bombardeos y de guerras durante el tiempo que estuvo como presidente. Recordemos también que fue el mismo el que promocionó el tema de la vacuna, de las inyecciones de ARN. De hecho, a él se le dice y se le conoce como el padre de la vacuna. Así que la verdad de las cosas es que la gente que opera en el Estado profundo no les importa si los presidentes son o los candidatos presidenciales estadounidenses son o demócratas o son republicanos, les da exactamente lo mismo. Si damos un paso atrás en todo esto que les estoy contando, donde existe la izquierda y donde existe la derecha, podemos ver que todo está siempre bien controlado por las mismas manos. Incluso con Trump, el color del partido político simplemente no tiene importancia. Hay que acordarse de que el 2001 Trump, él mismo se registró como demócrata, luego el 2008 se presentó por el Partido Demócrata a las elecciones presidenciales y luego se registra como republicano un año después, el 2009. Así que la verdad de las cosas es que no hay que creerle mucho, porque normalmente todos los presidentes de Estados Unidos están controlados, como les decía, básicamente por las mismas manos. Obviamente con Kamala Harris como presidenta, esto hubiera sido absolutamente catastrófico, porque el aborto hubiera sido abundante,
los transgéneros hubieran dominado los deportes femeninos, Israel hubiera sido abandonado, el gas se hubiera elevado por las nubes y todos los sueños marxistas de Obama se hubieran hecho inmediatamente realidad. Y también la luz de la libertad por la que Estados Unidos, bueno, es bastante conocido, se hubiera terminado de apagar. Ahora, con todo lo que está pasando y con el tema de las protestas que están ocurriendo ahora, esto tiene que ver con que la victoria de Trump fue simplemente demasiado grande para poder manipularla. Entonces, y para ir terminando, tenemos que tener claro que el imperio americano está gobernado por una entidad que podemos llamar simplemente Estado profundo o el poder del dinero. Estados Unidos ha tenido desde el comienzo de la Segunda Guerra Mundial la única intención de conquistar militarmente el resto del mundo. Y obviamente los demócratas van a hacer cualquier cosa para mantenerse en el control y el poder del dinero, ya que ellos no están para nada en sintonía con lo que son por lo menos los intereses cotidianos de un americano promedio. Y para entender la problemática de estas elecciones es obviamente necesario saber, como les decía, que el imperio americano ha seleccionado y ha controlado a todos y cada uno de los presidentes de los Estados Unidos. Así que bien, esperemos que las cosas se calmen un poco. Hay mucho odio y rabia en el Partido Demócrata ahora. Se supone que la victoria de Trump iba a poner en peligro las guerras demócratas en Ucrania, en Israel y otros lugares como China, por ejemplo. Y la intención declarada, por lo menos de Trump, de activar la reindustrialización estadounidense alteraría básicamente el orden económico de los globalistas, hasta tal punto que sería revolucionario esto que quiere hacer él en básicamente sus mismas consecuencias. Así que bueno, esto ni siquiera está empezando, faltan 2 meses todavía para que tome él posesión de el cargo de presidente. Así que como vemos, estas elecciones, estimados amigos, son muchísimo más largas que este martes 5 de noviembre. Estas elecciones no han terminado todavía. Creo que es evidente pensar que los demócratas van a intentar revertir los resultados como sea, o por lo menos van a tratar de golpear a Trump lo suficientemente fuerte como para deslegitimar su segundo mandato en el cargo. Evidentemente van a tratar de hacer todo lo posible para que Trump no tome posesión el 20 de enero del año 2025, pero también recuerden que Donald Trump no es ningún santo. Que estén muy bien.